buenas tardes, bienvenidos a la Justicia de los Débiles, hoy 31 de marzo de 2023, último día del mes de marzo, último día del primer mes de la edición 2023 de la Justicia de los Débiles, terminando este primer mes dándole la bienvenida acá desde Tafí Viejo a la 97.5 Radio Aire Tafí, el nuevo aire de Tafí Viejo. Decirles que hoy vamos a tratar un tema que es realmente comprometido y vamos a cambiar un formato. Así que tranquilos, estamos probando hoy por primera vez un formato nuevo en el programa en donde vamos a hacer más, voy a estar con más de un invitado, voy a estar con dos invitados y una persona que va a estar conduciendo conmigo. La verdad, un día fresco que se ha puesto gris y que bueno, que esperamos que nos abandone un poquito el calor que nos ha tenido tan mal durante este año y también nos abandone esta plaga de dengue que estamos sufriendo acá en Tucumán. Muchas cosas para hablar, que algunas cosas las prefiero dejar para el final, que tienen que ver con lo que ha pasado ayer en el Senado de la Nación. Me parece bastante difícil de explicar, es muy difícil decirle a la gente por qué en el día de ayer leyes que tenían tanta importancia para nuestra sociedad, realmente mucha importancia para nuestra sociedad, no solamente la ley Lucio, que la ley Lucio tiene que ver con la protección integral de la niñez que son el futuro, que lo decimos muchas veces acá en el programa, tiene que ver con ser las generaciones que nos siguen y evidentemente, la agenda política de algunos no es la misma de la que tiene y necesita la sociedad. Es realmente grave, pero no solamente por lo de la ley Lucio, ayer estaba por tratarse la ley del alcohol cero. Y cuando hablamos de alcohol cero, estamos hablando de que se empiece a tener un control sobre los conductores automovilistas en este país que es uno de los que tiene la tasa de accidentes y muertes por accidentes viales más alta del mundo. La verdad, difícil de explicar. Yo lo quiero dejar un poco para el final a este tema. Constante los casos, algunos en realidad muy indignantes por la connotación de la historia, y cada quien tiene su historia, y la verdad es que me gustaría escuchar de una manera bastante concisa de parte de Martín y de parte de Sebastián de qué se trata la situación de la historia, y cada quien tiene su historia, y la verdad es que me gustaría escuchar de una manera bastante concisa de parte de Martín y de parte de Sebastián de qué se trata su historia, cómo es que han llegado a esta situación de sustracción, ¿no? Situación de sustracción, ¿no? De menores a nivel internacional. De menores a nivel internacional. ¿Querés empezar vos, Martín? Dale, Sebas, dale, te cedo la palabra. Bueno, mi nombre es Sebastián, tengo dos hijas, Sofía y Emma. Ellas fueron secuestradas en el año 2017. Se las llevó su madre estadounidense de la ciudad donde vivíamos, San Carlos de Bariloche, en Argentina. Se la llevó con un permiso de viaje sin derecho a cambio de erradicación. El permiso fue entregado por la justicia en contra de mi consentimiento. Le había avisado yo a la justicia que
iban a secuestrar a mis hijas, que por favor no otorguen el permiso. La justicia no me quiso escuchar, otorgaron un permiso de viaje en donde no podía impedir absolutamente nada, porque si no hubiese quedado preso o detenido o lo que sea. Así que hace 5 años y medio de eso, nunca más volví a ver a mis hijas. Inicié el proceso de restitución internacional de menores, tenía todas las de ganar legalmente por lo que está escrito y por los hechos, pero mi caso fue, Estados Unidos hizo lo que quiso, violó el convenio, violó el pacto, hacen lo que quieren, nunca más volví a ver a mis hijas me quieren ver y yo las quiero ver a ellas y bueno, estamos esperando el momento. Bien, Martín, ¿tu caso cómo fue? Quería complementar con lo que había dicho Vero sobre el secuestro internacional de menores. Perdón, se llama sustracción, Sustracción. lamentablemente. Le han puesto un nombre muy suave cuando en realidad es un secuestro. Y se llama internacional porque no se da solamente dentro del país donde vive la familia, los niños, donde acostumbran residir, sino que cruzan fronteras. De ahí el nombre internacional. Y además, debido a que esto se da entre los países diferentes del mundo, en el año 1980 se juntaron un grupo de países en el organismo internacional de justicia, que es la Corte de la Haya en Holanda, y en el año 80, 1980, hicieron un tratado internacional que se llama el Convenio Internacional sobre la Restitución Internacional de Menores. Está en efecto desde el año 80. Bueno, a mí me tocó que a mi hijo lo sacaron de Perú, a diferencia del caso de Sebastián, sin ningún permiso, sin ninguna autorización. Cruzó las fronteras a Ecuador y luego de Ecuador llegó a Canadá. Ujú. Y acá me toca estar, esto fue en el año 2019 y hace 3 años que no lo puedo ver. Yo cuando los escucho, y sé que la historia es resumida, conozco más a fondo la historia de Sebastián, conozco también más a fondo la historia de Martín, sé que tienes otro averigüeto. Es evidente que hay muchos organismos, y cuando hablo de muchos organismos, hablo de organismos territoriales nacionales, organismos de justicia nacionales, organismos internacionales e incluso gobiernos que evidentemente han fallado. ¿Qué sensación tienen ustedes que qué organismos no han estado haciendo y cumpliendo la función que ustedes necesitaban? No sé si querés empezar, Sebastián, a contarnos en tu caso qué es lo que sentís que debería haber intervenido o qué intervino mal o de dónde no está el apoyo que vos deberías tener hoy para estar con tus hijas. Y yo al día de hoy absolutamente no creo en nada, no existe más lógica en todo. Hace 5 años y medio que hago trámites y más trámites y lleno aplicaciones y la semana que viene y pasado y vos decís, ya pasaron 5 años y medio. ¿Qué pasa acá? El convenio dice que tienen que actuar en un plazo de 45 días, tienen que resolver el conflicto y yo llevo 5 años y medio. En mi caso en particular, creo que el Convenio de Restitución Internacional de Menores es una gran herramienta, pero es utilizada de mala fe. Hay una influencia de género con el convenio, cómo se usa. Más del 70% de los secuestradores son femeninos. Eh, es desesperante, es impotencia, yo también soy un ser humano, mis hijitas también somos seres humanos. ¿Por qué nos tratan así?
¿Por qué? ¿Con qué derecho? ¿Con qué ley? Si ellas son mis hijas y yo soy su papá, ¿por qué nos separan así? 5 años y medio llevo. La República Argentina tiene los pactos y los convenios firmados y Estados Unidos tiene los pactos y los y los convenios firmados. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo lo que al día de hoy les puedo decir a todos que hasta ahora es toda una mentira. Hacen lo que quieren, lo que les conviene y siento como que las reglas son como para que las sigamos nosotros, pero no todo el mundo las sigue y no se hace justicia. Hasta ahora yo por lo menos no la pude encontrar. Ujú. Martín. Gracias. Por mi lado, les puedo decir, sucede lo mismo que vemos en la justicia a nivel local, sucede lo mismo a nivel internacional. Lamentablemente, el no administrar justicia no está penado, de tal forma que existe impunidad para tratar mal a la justicia. Entonces, esto no tiene remedio porque es negocio hacerlo. No le pasa nada a la persona que secuestra a un niño, y las autoridades que están de por medio, en mi caso, a todo nivel, han dejado de hacer su trabajo. Nadie está siendo sancionado siquiera. La fiscalía no ha determinado nada y han pasado 3 años de un secuestro, de romper leyes migratorias. Es decir, todo lo malo que se pueda dar se ha dado. Y como hay impunidad, se va a seguir dando, lamentablemente. Aquí estamos para decir lo que nos ha pasado, qué se puede hacer para que no sea tan fácil seguirlo haciendo, pero insisto, mientras las autoridades no sean sancionadas, de tal forma de que no sea negocio ser corrupto, esto se va a seguir dando. Gracias. Ya le voy a ceder la palabra a Verónica, pero hay algo que no quiero soslayar ni nos vayamos del tema. En el caso de Sebastián, vos fuiste claro que vos no autorizabas la salida de tus hijas del país. La jueza que autorizó en contra de la voluntad del padre esa Sí. salida, ¿tuvo algún tipo de consecuencia de haber tomado esa decisión? Ninguna, absolutamente ninguna. Yo hoy, 5 años y medio después, me doy cuenta de que el secuestro estuvo organizado desde un principio por el gobierno de Estados Unidos. La madre de mis hijas, que es estadounidense, había viajado de San Carlos de Bariloche a Buenos Aires, a su embajada, había tenido una entrevista y después volvió y se inició todo el pedido ese del permiso que yo Ujú, no lo entregué y se entregó sin mi consentimiento. La jueza que entregó el permiso ni siquiera me vio me vio. A ujú, pesar de que yo le pedía, iba a dejar salir a mis hijas del país sin siquiera hablar con uno de los progenitores. ujú. Y después, con el tiempo, pasando el tiempo, me di cuenta cómo Estados Unidos malinterpretó y hizo lo que quiso con el Convenio de Restitución Internacional de Menores en Estados Unidos en sus dos instancias. Y posterior a eso, como el canciller de mi república eh, encubre las violaciones del gobierno de Estados Unidos en vez de proteger los derechos de mi familia, de míos y de mis dos hijas. Por eso lo tuve que denunciar penalmente, lo denuncié penalmente por cometer actos discriminatorios y por impedir el contacto parental con mis hijas, entre otros. Para ser justos, y quiero ser, perdón, Vero, perdón, ya te dejo preguntar. No sos una mera figura acompañando, sino que sos una colega a quien respeto mucho, lo quiero decir. Martín, en tu caso el gobierno de Perú, ¿te dio alguna explicación cómo una mujer con un menor pudo salir ilegalmente sin que nadie lo viera, sin que nadie lo notara, cómo atravesó fronteras? Y es más, quisiera saber si Canadá te explicó cómo recibió a una persona que sale ilegalmente de un país. No, no sienten siquiera la necesidad de explicártelo. No tienes lugar siquiera a preguntar. El problema es en origen
y san se acabó. Incluso en Ecuador me lloraron los empleados de migraciones, que son muy jóvenes, cuando me vieron y Tranquilo. me dijeron, no pudimos hacer nada para impedir que salga. Ecuador controla quién viaja si es residente ecuatoriano, pero si alguien viene que ya entró a Ecuador y no es un niño que reside en Ecuador, no estamos ni siquiera obligados a cuestionarle si tiene permiso para viajar o no ese niño. Bien. Y así, Perdón, Martín, tómate tu tiempo, tranquilo. Antes de cederte la palabra, Verónica, quiero decirte algo. Nunca, jamás me olvidé en la entrevista que yo te hice, cuando vos hiciste una descripción muy gráfica y dijiste, los estados quieren apropiarse de nuestros hijos y hacer una aldea global en donde los niños sean parte de la manada. Quiero decirte que te tuve muy presente desde aquella entrevista y creo que tuviste mucha razón y fue la mejor definición que he encontrado sobre eso. Ahora sí, todo tuyo el aire, perdón por haberte invadido, me gustaría que preguntes, que te sientas en libertad de preguntar. Sí, en realidad esta situación de sustracción de menores siempre le va a doler y le va a causar efectos a los padres que son responsables, a los padres que aman a sus hijos. Y es lamentable de cómo la justicia se ha vuelto una especie de tiranía, no solamente localmente, sino internacionalmente, ¿no? Entonces estamos siendo de alguna manera testigos de cómo es que la justicia comete conducta delictiva en agravio de padres de familia. Ahora, la pregunta en realidad sería de cuál es la injusticia más grande que ustedes han tenido que enfrentar y si esto está relacionado específicamente con la discriminación del hecho de ser varón, porque hace un momento mencionaba Sebastián que el 70% de los sustractores son mujeres, ¿no? Entonces, y pese a eso, las leyes de género se endurecen cada vez más. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué situación ustedes se ubicaron de repente discriminados como hombres, como padres de familia, con respecto a el solicitar a ustedes pues la justicia, ¿no? De que les devuelvan a su hijo luego del secuestro perpetrado? Bueno, empiezo, Sebas. Sí, dale. El primer momento en que te golpea lo que acabas de decir, Verónica, para mí fue cuando acudí a la división de personas desaparecidas en la Policía Nacional y esta gente ya está preparada para darte una respuesta. Su hijo no está desaparecido, su hijo está con su mamá. Ok, le digo, si no está desaparecido, dígame a dónde está. No, no sabemos, pero está con su mamá. Entonces, ahí te das cuenta de que no tienes a quién acudir. En segundo lugar, poquitos días después de esa ocurrencia, el Ministerio de la Mujer me llama una persona de alto rango en el ministerio a asegurarme que ellos tienen a mi hijo bajo su cuidado, que los profesionales lo acaban de atender y que no tengo de qué preocuparme, que ya no me puede dar más información y que tengo que ir al Poder Judicial a indagar sobre los hechos. Cuando yo le pregunto de qué hechos me habla, ahí termina la llamada y me dice, no puedo decirle más, vaya usted y averigüe cuáles son los hechos. Y así están las cosas. El convenio internacional para recuperar a un niño secuestrado no dice nada de que se aplique de tal o cual forma dependiendo si se trata de la mamá o del papá. El género no tiene cabida en ese convenio. Debe ser porque fue hecho en el año 80, donde esas ideas, yo les llamo retrógradas, pero son nuevas y hacen mucho daño. El pensar que la persona de sexo femenino está facultada para romper la ley.
Martín, Gracias. perdón, Sebastián. Y a mí me parece muy injusto. Imagínate que cuando uno se divorcia, uno sabe que, bueno, va a tener que dividir la custodia de sus hijos, ¿no? Porque van a estar un tiempo con la madre y un tiempo con el padre. Y, y esos derechos, esos días que te tocan a vos, que en mi caso eran 3,5 por semana, son tuyos para con tus hijos, es para mantener tu vínculo con tus hijos. Y a mí me lo quitaron y se lo dieron toda la madre. Y digo, ¿y esto qué tiene de equitativo? ¿Qué tiene de igualdad? Mismos derechos para hombres y mujeres. La madre de mis hijas hace 5 años y medio que ve todos los días a mis hijas. ¿Y qué tiene eso de igualdad para mí? Si yo cuando me divorcié, yo pagaba todo, hacía todo, respetaba mis días, respetaba los días de la madre, me hacía cargo de absolutamente todo, desde el primer día. Y vos decís, qué injusto, qué injusto. O sea, la justicia, yo hice la denuncia penal aquí en Argentina también, y no, dijeron que no tipificaba ninguna conducta delictiva, ¿viste? Y vos decís, sí, que estamos todos locos. Le dijeron que tenía que volver en 90 días, no volvió nada, no ve que le mintió, y no pasa nada. Te dicen algo que te duele mucho y te dicen, bueno, señor, los nenes son siempre para la madre. Vos decís, qué locura. Qué locura, todavía vivimos en una sociedad machista, porque para mí ese es un pensamiento machista. Pero bueno, Totalmente. es la que me tocó, la que le tocó a mis hijas, y bueno, pero acá estamos y sé que no voy a abandonar, que no podés abandonar. Si amás a tus hijos no podés, no podés hacer más nada. No podés ir a trabajar, no te querés ir de vacaciones, no te querés juntar con tus amigos. Te destruye todo, te la pasás todo el día pensando qué más podés hacer. Ujú. Y es durísimo, es muy duro. Me imagino. Pero, pero lo más Pero, importante, justo, bueno, es seguir para sí, adelante sí. y eventualmente vamos a llegar ahí. Mis hijas me quieren ver, yo las quiero ver a ellas están realmente secuestradas. Ujú. Y esperamos el momento. Héctor, déjame hacer una repregunta, por favor, breve Sí, nada por más. favor, adelante. Eh, Cuando hablamos del caso de Martín, cuando dice, cuando el Ministerio de la Mujer te dice, vamos a ver los hechos, ¿es porque había alguna denuncia paralela, o sea, es decir, de violencia familiar, violencia contra la mujer, o algo parecido? Lo mismo en tu caso, Sebastián, ¿tienes algún pendiente de violencia familiar o violencia a tus hijos? No, O en el caso de Sebastián, nada. yo no Martín, tengo ni restricción con mis hijas, ni una denuncia, ni siquiera una denuncia falsa tengo en contra mía, nada. Martín. En el Perú, basta con que una mujer toque la puerta del Ministerio de la Mujer diciendo que se siente mal o que tiene un problema con algún hombre, se despierta un mecanismo que ya está listo para dictar medidas contra el hombre y actuar contra el hombre a toda fuerza sin importar las consecuencias. No interesa si has hecho algo o no, basta que la mujer tocó la puerta de ellos, se convierte en lo que ellos llaman una usuaria del ministerio y, y Dios te agarre confesado, porque ahí no hay piedad. A nadie le interesa escuchar la versión o preguntar qué ha pasado. Yo tengo que hacer una pregunta obligada en esto, y tiene un contexto, levemente tiene un contexto político, porque la Convención de la Haya tiene un delegado para América que se llama Ignacio Goicoechea, que da muchísimas charlas y va a muchos lugares. Y me imagino que el delegado de la Convención de la Haya se comunicó con ustedes para ponerse a disposición y ver cómo podía solucionar el tema. Quiero saber, ¿hizo algo este delegado de la Convención de la Haya para ayudarles a arreglar la situación en la cual sus hijos son secuestrados
por un Estado? Jamás, jamás se comunicó conmigo, nadie, ni siquiera desde su institución o nada, absolutamente nada. Lo mío fue a través de Cancillería. Cancillería sabía que el convenio de restitución internacional de menores de la Corte de la Haya había sido accionado, pero la Corte de la Haya aquí, que tiene la sede en Argentina, no hizo absolutamente nada, ni figuran. No. Creo que son cargos para cobrar un sueldo y disfrutar de unos buenos viáticos de vez en cuando y nada más. ¿En tu caso, Martín? En mi caso, he tratado hasta el día de hoy de comunicarme con este señor en Buenos Aires, con esta oficina en Buenos Aires, y parece ser que se cuidan de no dejar ninguna puerta a la cual tú puedas tocar para pedir ayuda. Ujú. Y, y son herméticamente invisibles, inubicables, y me enteré hace poco que este señor estuvo en Lima, en Sí. Perú, eh, adulando, hablando lo maravilloso que es el convenio de la Haya, Ujú. pero aparentemente a nadie le interesa lo que se está cocinando con los niños que están a su amparo, al amparo de él, que esperamos que haga algo, ¿no? Porque además se publicita el señor como experto en impedir el maltrato internacional de niños y tal. Ujú. Sucede lo mismo con todas las autoridades, la mayoría de autoridades con estos cargos rimbombantes, con todo el soporte de la Corte de la Haya, pero parece ser que no llegan las noticias de lo que sucede acá a Europa, a la sede central de la Haya. Bien. Porque esto es, esto no se puede vivir así. No se puede vivir así. Sebastián lo dijo, yo lo confirmo, no tenemos vida así. Y confiamos todo, porque estamos en esto, porque existía ese recurso, hemos acudido a ese recurso. No esperamos ni siquiera tener que pedir el favor. Las herramientas están ahí solamente para ser respetadas y ejecutadas, nada más. Bien. Bueno, entonces aprovecho, ya te doy la palabra, Vero. Públicamente quiero invitar al doctor Ignacio Goicoechea a este programa para que venga, se anoticie de lo que está pasando y nos explique por qué no hace nada. No quiero pensar que es un inútil que todos mantenemos, porque esa plata es de todos, es lo que yo siempre le digo a la sociedad. Todas esas personas que nosotros becamos en su vida, la pagamos con nuestra plata. Porque la plata que va a las convenciones, que va a las organizaciones internacionales, dígase ONU, Convención Interamericana de Derechos Humanos, cualquier, pero en cualquier instancia, esa plata sale de los estados, y los estados somos las personas. Así que públicamente lo invito al doctor Ignacio Goicoechea, que dio una maravillosa conferencia en Perú, que venga a explicarnos por qué no hace nada. No quiero pensar que es un inútil ideologizado. Perdón, discúlpeme, lo quería decir públicamente, para que nadie pida después el derecho a réplica, siempre lo ofrezco. Pero me gustaría que hagas una reflexión sobre esto que estamos escuchando. Mira, Héctor, con respecto a lo que mencionó Martín sobre el Ministerio de la Mujer de Perú, vi un caso muy parecido en México, justamente porque el tema de la violencia se ha manoseado tanto, es decir, cualquier mujer puede ir y tocar la puerta del SEM, del Ministerio de la Mujer, y decir, bueno, aquí estoy y estoy violentada psicológicamente, o parece que me acosaron, o parece, ya es suficiente como para que el Ministerio de la Mujer active todas sus alarmas y empiece ya a perseguir al supuesto victimario. Y Ujú. lamentablemente esto es una cosa, es una plantilla que finalmente se ha repetido en todos los países. Es muy, muy lamentable que se utilice a nivel internacional una cosa que ni siquiera ha sido juzgado en el país de origen y en todo caso inclusive se ha archivado. Tengo entendido que muchos de los casos, por no decir casi el 90% de los casos de las denuncias de violencia psicológica siempre se archiva, justamente porque son falsas. Entonces, esto es un mecanismo que les sirve mucho a las mujeres
mujeres justamente para perpetrar delitos, ya sea en régimen de visitas, tenencia, y en este caso, sustracción, secuestro. Entonces, esto es lo que le ha sucedido a muchos casos, tanto mexicanos, peruanos, bolivianos. Entonces, en realidad estamos avisados y ya es hora de levantar la voz porque no es el caso de que tengamos que soportar tanta injusticia. Bien, nos quedan los últimos 10 minutos. A mí siempre me gusta que sean los invitados, tanto Sebastián como Martín, que dejen un mensaje a la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad, no hablo de la sociedad argentina, ¿no? Incluso un mensaje para sus hijos, porque esto va a quedar, esto va a quedar para siempre. Así que tal vez algún día sus hijos o tus hijas, en el caso de Sebastián, o tu hijo en el caso de Martín, puedan ver y escuchar esto. Y cuando hablo de un mensaje a la sociedad, hablo a todas las sociedades, a todas. Porque hoy esto es un problema transversal de toda América y todo lo que ustedes digan, todo lo que ustedes aporten para sensibilizar y para que la gente entienda es bienvenido. No sé quién quiere empezar de los dos con el mensaje final. Los dejo elegir. Te mandan a vos, Martín. Quería añadir, da pena despedirse porque la verdad hay mucho por conversar de este asunto. Hagamos otro programa. Por favor. El Ministerio de la Mujer en el Perú es quien representa a la autoridad central peruana ante el convenio de La Haya para la sustracción de menores. Así que no hay cómo, si la persona que está secuestrando a un niño ese niño puede ser retornado al Perú cuando el Ministerio de la Mujer fue quien ha ayudado a esa señora a perpetrar todas las mentiras y a orquestar toda la salida del país. Lamentablemente, quiero decirle a los papás de cualquier lugar del mundo que vean dificultades, que el permitir cosas indebidas desde el comienzo los va a llevar solamente a que el problema sea grande. Yo les puedo decir, los problemas que empiezan con el Ministerio Público, que es la Fiscalía en el Perú, con el Poder Judicial en el Perú, mi país, ¿no? Cositas que uno ve desde el primer peldaño son el camino de lo que puede salir bien o de lo que puede salir muy mal. En mi caso, el secuestro empezó, internacional, se ha dado por segunda vez. La primera vez fue en el territorio nacional y no pasó nada. Así que, ¿qué piensa el delincuente cuando puede robar y no lo sancionan? Que puede seguir robando. Entonces solamente se confirma con lo que estoy pasando. Un fiscal no hizo su trabajo, otro juez tampoco, el ministerio no lo hace bien, las autoridades migratorias no les ha pasado nada, la Policía Nacional no pasa nada. Ahorita mismo tú metes el nombre de los niños en el Perú o buscas una página donde encontrar a los niños desaparecidos, no existe. Es una página web que dicen que la tienen, pero no sirve para nada, ni siquiera abre. Te interrumpo, Martín, te interrumpo. Sebastián, tu mensaje a la sociedad, 3 minutos, 4, no más. Que tenemos que cuidar a los nenes, que no los podemos lastimar así, que no los podemos traer al mundo, ¿viste? Y ya, en los primeros años, te quedaste sin papá, te quedaste sin mamá, porque sí, los nenes necesitan de su mamá y de su papá, que a quienes estén pensando en secuestrar a sus hijos, que no lo hagan, que el dolor es grande, que van a lastimar mucho a sus hijos, que no lo van a poder ver quizás en el momento, pero va a ser una cicatriz para toda la vida, que piensen en sus hijos, que no sean egoístas y que no lo hagan, no lo hagan. Está muy mal y se van a arrepentir. Yo sé que se van a arrepentir de haberlo hecho. Respira, Seba.
Pero Ujú. un mensaje cortito a la sociedad. Vos también. ¿Mío querés, Pero Martín? no se te Sí, escucha. sí. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. En realidad me apena mucho ver estos casos. Y bueno, la amistad con Martín ya creo que es de tanto tiempo. Y en realidad no vemos avances, no vemos solución. Es como un círculo vicioso y, y nada, tenemos que abrir más espacios, Ujú. más espacios, levantar la voz y continuar, no, no desfallecer, porque si lo hacemos, eh, Pero prometo regalarte un micrófono porque todas las entrevistas tenemos este problema con vos. sí, pero ayer estaba funcionando muy bien la verdad. Sí, ahora se te corta. Ya cuando veas la grabación te vas a dar cuenta. Igual Sí, fíjate si lo acomodás porque quedan 4 minutos. Quedan ok, 4 minutos. Y vos sos mujer y las últimas palabras las vas a tener vos. ok. En 30 segundos, mirá esa cámara. Martín, decile algo a tu hijo. Estoy prohibido de comunicarme directa o indirectamente con él. No puedo decirle nada. Está bien. Así están las cosas. Quiero que sepan que esto no está bien. Está bien. Él sabe, él sabe. Él sabe que estoy acá. Sebastián, a tus hijas. Hi, Cucas, I love you. Here's Papa. I'm still fighting. Salvame, Vero. Bueno, salvame, Gracias. Vero, porque ninguno podemos hablar. Es feo. Quiero Bueno, añadir, es irónico, se han aparecido situaciones en que ahora hasta me amenazan si vuelvo al Perú por haber traído a las autoridades de acá asuntos irregulares del Perú. bueno. Es, Vero, 30 segundos. Quiero cerrar, en realidad, cerrar, muy apenada, mucho dolor de los papás y, y nada, sigamos abriendo espacios para que esto se pueda exhibir, se pueda decir, no podemos callar, ya es suficiente, es demasiado, mucho atropello con respecto a estas leyes, a estas nuevas posturas que en realidad son un retroceso. Eh, y nada más, Héctor, sigamos difundiendo, es nuestro trabajo. Bueno, uf, la verdad, creo que por esto nunca había hecho programas con víctimas, porque yo también lo soy y no puedo no estar atravesado. El otro día, Felipe Mateo Bueno, en una frase que generó controversia, dijo algo que es muy cierto, que
si queremos que estas cosas terminen, tenemos que dejar de votar a los partidos políticos que promueven las ideologías de género. Y en este país, como en algún momento lo hablé con Gabriel Baranowski, la ideología de género ha transversalizado, porque si creemos que tenemos un gobierno presidencial malo, tenemos una oposición que es peor, que no nos brinda nada, ni siquiera nos brinda una opción, son tan inútiles, son tan huecos, son tan cortos esta oposición que ayer se negó a tratar dos leyes tan importantes como el alcohol cero al volante o la ley Lucio de protección a la niñez. Son tan idiotas, están tan sesgados por esa lealtad partidaria, están midiéndosela quién la tiene más larga, si el kirchnerismo o el PRO, si Macri, si Cristina Kirchner. La verdad que nos están abandonando como sociedad. Tenemos un presidente inútil, y es verdad, todo el mundo lo sabe, hasta los países del exterior, y tenemos una posición que es más inútil todavía. Ayer sacaron certificado de inútiles, de insensibles, de inservibles. Ayer sacaron certificado de que nos dan la espalda a la sociedad. Si queríamos tener una muestra de que ustedes, señoras de la oposición, son iguales o peores que quienes nos gobiernan, ayer lo mostraron. Mostraron su peor cara. Mostraron que no les interesamos. Mostraron que están ahí para negociar, no para gobernar, no para legislar, que es su función. Ustedes que cobran millones y que tienen asesores de a docena, porque ni saben la cantidad de asesores que tienen, que lucran y curran con esos contratos, quiero decirle que ustedes ayer volvieron a matar a Lucio. Quiero decirle que ayer ustedes se llenaron las manos de sangre de cada niño que los necesitaba, de cada niño que hoy los necesita, de cada infante que muera. La sangre de esos niños va a estar en sus manos. Ustedes han demostrado que no están a la altura. Esta oposición ha demostrado que no es oposición, que no es alternativa, que están atravesados por estas ideologías. Y lamento tener que decirlo, porque todos los argentinos necesitamos una opción entre los inútiles que nos gobiernan y los inútiles que se les oponen. Unos peores que otros. Realmente amanecer todos los días en este país es una quimera. No nos extinguimos de pedo los argentinos. Y lamento tener que decirlo. Lamento tener que decirlo. Lamento tener que darle esta noticia a toda la infancia. Chicos, están solos. Nadie los protege. No le importan a nadie. No le importan a la justicia, no le importan a los legisladores y no le importan al gobierno. Menos aún le importan a esta ideología. Estos niños están solos. Ustedes escucharon a estos padres. Ojalá nunca, jamás tengan que estar de ese lado. Voy a terminar con un último dato estadístico. Un dato estadístico que nos dice que diario de mayor tirada de Tucumán, en Tucumán, la pobreza urbana trepó al 43.5%. Quiero decirle algo a la gente. El INDEC, cuando mide la pobreza urbana. No es necesario que el diario lo ponga acá, porque la pobreza que se mide del INDEC es la urbana. La pobreza rural llega al 90%, pero esa no la miden ni el INDEC ni los diarios. 1 de cada 2 argentinos en este país somos pobres. 1 de cada 2 argentinos no cubrimos las necesidades básicas. La mitad de la gente que usted ve no cubre
las necesidades básicas. Y en este caso, cuando hablan de Tucumán, me aterra más, porque Tucumán es la segunda provincia argentina que recibe los aportes del Tesoro de la Nación. Me aterra que no les importe el bienestar de la niñez, me aterra que no le importe la pobreza de la gente. ¿Saben qué es lo peor? Que no importa, no importa la bandera política, porque si paso por la casa de Alfaro o paso por la casa de Mansur, son jeques que viven en mansiones mientras el resto nos cagamos de hambre y salen a decirnos que ellos no van a solucionar el problema. ¿Saben cómo nos podrían solucionar el problema? Del primero al último se lo digo. Se lo digo a los del PRO, a los radicales, a los kirchneristas, a los camporistas, a los peronistas. ¿Saben cómo nos pueden solucionar el problema? ¿Por qué no se van todos? Todos. Porque vamos a seguir igual de la deriva de que como estamos, simplemente que ustedes no nos van a robar. La sociedad argentina está a la deriva. Ojalá despertemos de esta pesadilla. Ojalá alguien nos diga que nos puede ayudar. Pero tenemos que empezar a ayudarnos nosotros como sociedad. Me voy. El martes, Nicolás Márquez, un peso pesado en serio. Creo que la entrevista más difícil que he tenido hasta el día de hoy, Nicolás Márquez, politólogo, abogado, escritor, un hombre que ha enfrentado abiertamente esta ideología y que viene a traernos un mensaje. Los espero el martes a las 17 horas, espero que sepan disculpar los cortes y nos vamos con esta imagen, la ley Lucio, la que necesitamos para nuestra infancia. Los espero el martes. Los espero el martes. No me fallen. Esto lo hacemos entre todos. Los quiero mucho.